Juan 14, 6. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús, recurrimos a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recurrimos a usted, Señor. Oramos a usted mediante su Hijo para que usted derrame gracia sobre este púlpito. Gracia sobre los corazones que van a oír. Gracia sobre la voz que va a exponer. Señor, que yo mengüe, desaparezca de aquí y Cristo tome este lugar. Cristo sea entronizado. Él reciba la gloria en todo y por todos. Y Él sea glorificado a través de la exposición bíblica de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, si ya se dieron cuenta, para los que no se han dado cuenta, en el día de hoy continuaremos con la serie de los Yo Soy. En esta ocasión veremos el sexto Yo Soy. El sexto Yo Soy. Al día de hoy ya hemos visto 5 Yo Soy, los cuales hemos podido estudiar y entender, comprender, discernir que cada uno de esos Yo Soy contienen verdades eternas, verdades que trascienden. Y este sexto Yo Soy contiene una tremenda verdad. Este sexto Yo Soy contiene un pack de verdades eternas. Entonces en el día de hoy veremos este sexto Yo Soy. ¿Cuál es este sexto Yo Soy? Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es muy conocido. Este texto es muy citado. Incluso al aire libre, cuando se evangeliza, se cita este versículo. Entonces es un versículo conocido dentro del contexto cristiano. Y este sexto Yo Soy se da dentro del contexto de una conversa entre Jesús y sus discípulos. Y más específicamente, este sexto Yo Soy responde a una pregunta del discípulo llamado Tomás. Si volvemos desde el versículo 4, Jesús dice así: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús ya estaba hablando de que Él iría al Padre. Iba a preparar lugar para sus discípulos, para nosotros, para los creyentes en Él. Entonces Jesús iba al Padre. Y Jesús esperaba que sus discípulos supiesen a dónde Él iba. Sin embargo, los discípulos no sabían dónde Jesús iba. Entonces, como los discípulos no pudieron discernir las palabras de Cristo, que iba al Padre, entonces ellos tampoco sabían dónde iban. No sabían dónde iban y no sabían cómo ir. Y es por eso que Jesús habla sobre el camino. Y Tomás
le pregunta, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos dónde tú vas? Es ilógico. No entendemos. Y en ese contexto, Jesús da esta declaración. A través de aquella duda, incógnita, pregunta de Tomás, nace esta verdad eterna, proclamada por nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo muy conocido. Y Jesús, en este versículo, toma las tres grandes concepciones básicas de la religión judía. Jesús toma en este versículo las tres concepciones básicas de la religión judía que se unen en Él y se hacen realidad. ¿Cuáles son esas tres concepciones básicas de la religión judía? El camino, la verdad y la vida. Y más o menos ese es el contexto. Jesús sabe lo que los judíos piensan, creen. Y en esta pregunta de Tomás, Jesús da esta declaración. ¿Y cómo comienza el verso? Dice así, Jesús le dijo, o sea, es palabra de Dios, Jesús hablando directamente. Yo soy el camino. Yo soy. La serie de predicaciones que estamos estudiando se llaman los Yo Soy de Jesús. Entonces, esta declaración de Cristo comienza con el Yo Soy, como en todas las otras. Y sabemos que el Yo Soy hace referencia al nombre de Dios, Yahweh, Yahvé, el nombre de Dios con el cual se le presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3. Ese nombre de Dios que tiene relación con el verbo ser y estar. Ese nombre de Dios que los judíos no se atrevían a mencionar por miedo a quebrantar el tercer mandamiento. Sin embargo, Jesús por sexta vez lo hace. Se levanta y responde a esta pregunta con ese yo soy, haciendo referencia a su divinidad. Yo soy aquel que vengo del Padre. Yo soy aquel que puede guiarlos hacia el Padre. Yo soy. Y Jesús dice, yo soy el camino. El camino. Esta palabra camino procede de la palabra griega hodos, que significa camino, senderos. Pero aquí, en Juan, capítulo 14, versículo 6, esta palabra tiene la siguiente connotación. Aquí esta palabra se personifica. Aquí esta palabra se refiere a la personificación de Cristo para acceder al Padre. Nosotros sabemos que hay un camino nos guía a un lugar, un camino nos guía a un destino, un camino nos guía a una meta. Jesús dice que Él es el camino. Él es el camino para acceder al Padre. Los judíos hablaban mucho de los caminos por donde debían andar, por los caminos de Dios. Hablaban continuamente de los caminos. Vamos a ver algunas citas en Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice así: mirad,
pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y aquí voy a dejar otra cita y si la quieren anotar, Salmo 27, 11, para aquellos que la quieran anotar. No la vamos a leer. ¿Cuál es la idea de estos versículos? Que los judíos tenían la concepción de camino, como decíamos anteriormente, que este era uno de los pilares de la religión judía. Camino, ellos sabían del camino, hablaban de no desviarse del camino del Señor, de los caminos por donde ellos debían andar. Y Jesús se para y dice que Él es el camino por el cual ellos deben andar. Jesús es el camino por el cual el pecador se acerca a Dios. Juan capítulo 10, versículo 9. Nosotros vimos, ese es uno de los yo soy. Jesús es la puerta para salvación, el camino hacia el Padre. Y lo interesante de ese acercamiento es que nos acerca en una relación de reconciliación. Juan capítulo 3, versículo 36. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Primera parte. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, aquel que tiene a Jesús, aquel que tiene el camino, tiene la vida. Jesús no solo muestra el camino. Eso es interesante. Jesús no solo cuando Él dice, yo soy el camino, Él no solo está mostrando el camino. Él está diciendo que Él nos va a guiar de la mano hacia el Padre. Porque Él es el camino. Él nos va a tomar y nos va a guiar, va a ir al lado de nosotros, guiándonos hacia el Padre. Entonces, Jesús no solo muestra el camino. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar que no conocemos, no sabemos cómo llegar, y le preguntamos a alguien, esa persona nos va a dar dirección. Siga derecho, doble mano izquierda en el cruce, y luego a mano derecha, y le da toda la dirección. Y por lo general las personas quedan confusas, van y todo, y a veces consiguen llegar y otras veces no, pero no queda clara la dirección, no queda claro aquella orientación que la persona da. Jesús no es así. Jesús no va a decir vaya, doble a la derecha, luego a la izquierda y luego nuevamente a la derecha. No. Jesús va a tomar y va a decir vamos, yo soy el camino. Voy a guiarlo hacia el Padre. Esa es la idea de camino. Esa es la idea de Jesús cuando dice que Él es el camino que nos lleva tomados de la mano hacia el Padre. Y aquí es interesante notar que Jesús dice que Él es el camino, artículo definido. Jesús es el único camino. Y como pudimos ver, los otros yo soy, nos pudimos dar cuenta que los yo soy de Cristo eran exclusivistas, o sea, eran únicos. Al ser único,
excluían cualquier otra alternativa para guiarnos hacia Dios, hacia la verdad de Dios, hacia la vida en Dios. Entonces Jesús es el único camino. No existe otro camino para llegar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen religiones para llegar a Dios. No existen alternativas para llegar a Dios. El judaísmo no guía a Dios. El Islam no guía a Dios. El budismo no guía a Dios. Hare Krishna no guía a Dios. Los testigos de Jehová no guían a Dios. Los mormones no guían a Dios. El catolicismo romano no guía a Dios. Es más, el evangelicalismo tampoco guía a Dios. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque la palabra religión proviene de la palabra latina religare, que significa ligar al hombre con Dios. O sea, religión, métodos, alternativas, costumbres, formas, haciéndolo de esta forma, de esta otra forma, es diciendo así, cumpliendo ciertos requisitos instaurados por hombre. No se puede. No se puede. Religión proviene del latín religare, ligar al hombre con Dios. Sin embargo, cristianismo es Dios que viene al hombre a través de Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Él es el camino. Eso debe quedarnos claro. Jesús es el único camino. El camino no es los mormones, el camino no son los testigos de Jehová, el camino no es el judaísmo, el camino no son las religiones orientales, el budismo, Hare Krishna, Confucio, no son los métodos creados por hombre, no son las filosofías humanas, no son las religiones, no. El único método que nos guía a Dios es el método llamado Jesucristo, el camino. El camino. Entonces aquí cuando Jesús dice que Él es el camino, excluye cualquier otra alternativa de reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cuántas falsas religiones se presentan como medios para que el hombre sea reconciliado? Yo nombré algunas falsas religiones conocidas, pero ¿cuántas falsas religiones modernas o otras antiguas tomando elementos, ese sincretismo religioso que promete guiar al hombre hacia Dios o que el hombre encuentre paz con Dios? ¿Cuál es mentira? Hay millares de alternativas que hoy en día se están mostrando, aún filosofías que quieren hacer eso. Mentira, Jesús es el camino, el único camino. Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran. Jesús es el único camino de reconciliación. ¿Cuál es la idea de esto? MacArthur hace ese comentario. ¿Cuál es la idea de esto? Imagínese, cuando usted le dice a otra persona, nos juntamos en la calle tanto, y le llama por teléfono y dice ya, quieren reunirse y dice ya, ¿dónde nos juntamos? Nos vamos a juntar en la calle tanto, dirección tanto, en el local tanto. Ok, usted va, la otra persona va y van a ese lugar y en ese lugar se encuentran. Así mismo sucede con Cristo. Cristo es aquel que
toma de Dios Padre, viene de Dios Padre, toma al hombre y en Él lo reconcilia. Él es el camino. Esa es la idea de camino. El hombre, y aquí nosotros debemos entender esto, que el hombre no puede ir a Dios por sí mismo, por sus propios deseos, por su voluntad. No. Aquí cae por tierra esa falsa visión de que toda la creación o todos los seres humanos somos hijos de Dios. Mentira. Eso es falso. Es una blasfemia. La Biblia dice que hay hijos de luz, hijos de tiniebla, hijos de Dios e hijos del diablo. No hay término universal que todos son hijos de Dios. Falso. Y los hijos de luz se pueden llegar a Dios a través de Cristo. Nadie puede acercarse directamente a Dios Padre. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, separados, apartados, distantes de ¿qué? La gloria de Dios, la presencia de Dios, el ser de Dios. El ser humano está distanciado. Hay una barrera que se llama pecado. ¿Por qué razón se crea aquella barrera? Porque el hombre desobedeció. Sin embargo, esa barrera también se crea porque Dios es santo y Dios no compactúa, Dios no tiene armonía con el pecado. Él es santo, 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 dice Isaías. Entonces el hombre no se puede acercar a Dios directamente. ¿Por qué razón? Por causa de la santidad de Dios y por causa del pecado del hombre. Si el hombre se atreve a acercarse a Dios en la condición pecaminosa que se encuentra, sería desintegrado ante tamaña santidad de Dios. Desintegrado, muerto, pulverizado, sería hecho polvo en millares de pedazos. Entonces no había probabilidades de que el hombre se acercase a Dios. No existe alguna tesis, nada, ¿no? Entonces aparece Jesucristo y dice que Él es el camino. Él es quien reconcilia. Jesús es el camino. Jesús continúa. Este yo soy sigue relacionado con la otra declaración de Cristo. Jesús dice, yo soy el camino. Vuelva para atrás. Yo soy la verdad. La verdad. Esta palabra procede del griego aletheia. Y quiero que tome atención a la definición de esta palabra. Objetivamente significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. El término tiene un sentido absoluto en Juan capítulo 14, versículo 6, es decir, aquí. Y vamos a volver un poco a retomar la idea de los judíos, viendo que Jesús toma de la religión judaica esta verdad. Los judíos tenían una mentalidad sobre la verdad. Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 26, 3.
Dice así: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Vamos a ir a la última cita, Salmo 119, versículo 30. Dice así: escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Entonces los judíos tenían una concepción de la verdad en su religión. Pero ellos tenían una revelación parcial de la verdad de Dios. Y aquí Jesucristo, con esta declaración, dice lo siguiente: que Él es el único conocimiento por el cual los que no conocen a Dios pueden recibir revelación e iluminación para conocerle. Para conocerle. Jesús. ¿Y qué es lo interesante? Que los judíos habían oído de la verdad. Tomás había oído sobre la verdad. ¿Quién no ha oído sobre la verdad? ¿Cuántos filósofos no han comentado sobre la verdad? ¿Cuántos escritores no han hablado sobre la verdad? ¿Cuántas personas no han intentado definir la verdad? Ellos tienen una cosa en común. Todos hablaron sobre la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Pilato, cuando se presenta Jesús delante de Pilato, aquella pregunta: ¿qué es la verdad? Jesús aquí responde: yo soy la verdad. Cristo es la única verdad, consistente y total. Él es la verdad absoluta. Absoluta. ¿Cuánta gente no da vuelta en su vida tratando de buscar la verdad? Y algunos definen la verdad como un término filosófico, algo abstracto, algo que no es tangible. Cristo es la verdad. La verdad es Cristo personificado. Aquí la verdad se personificó. Es una persona. Y es interesante que esta declaración de Cristo, este yo soy, al decir que es la verdad, al dar esta declaración, Cristo está caminando en contra de la corriente. Si colocásemos a Cristo en nuestra época, en los días actuales, y Él dijese esta declaración: yo soy la verdad, ¿saben cómo lo tildarían? De intolerante, de homofóbico, de discriminador. ¿Por qué? Porque Jesús acá está hablando de la verdad absoluta, que Él es la verdad. Fuera de Él no existe verdad alguna. ¿Y qué es lo que enseña, promueve esta cultura postmodernista? Por lo menos dos filosofías más comunes
conocidas. Una llamada relativismo. ¿Qué quiere decir el relativismo? Que no existe la verdad absoluta. Que lo que para ti es verdad, para mí no. ¿Por qué? No existe la verdad absoluta. El relativismo. No existe verdad absoluta. Lo que para uno es verdad, para otro no es verdad. Y lo que para el otro es verdad, para el siguiente no es verdad. Entonces no existe verdad absoluta. Esa idea promueve el relativismo. Y eso está introducido también dentro de la iglesia. ¿De qué forma? Es que para ti ese versículo quiere decir eso. Para mí no. Para ti esa palabra significa eso. Tú interpretas de esa forma, yo interpreto de otra forma. Relativismo. Es por eso que uno dice, es por eso que sucede esto, mire, en la práctica va a haber el relativismo en la iglesia, sobre todo en cuestiones de ética y moral. No es permitido, según la Escritura, el divorcio y nuevo casamiento. Ah, es que tú lo interpretas de esa forma. Yo lo interpreto de otra forma, que Dios me entiende, que Dios da segundas oportunidades. Relativismo dentro de la iglesia. No solo existe el relativismo secular, sino que también existe relativismo religioso que se ha introducido para interpretar la Escritura. ¿Cuál es la otra ideología también conocida con la que Jesús acaba con esta declaración? El pluralismo. ¿Qué quiere decir el pluralismo? El pluralismo, que existen varias verdades. El relativismo dice que no existe la verdad absoluta. Entonces lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. El pluralismo dice que existen varias verdades. O sea, lo que tú crees, tú estás bien. Yo no lo creo, pero tú estás bien, lo acepto. Pero yo creo esta otra verdad y también es verdad. Y lo que dice el tercero también es verdad. Entonces, X es verdad. Z también es verdad. Y el resultado también es verdad. Todo es verdad. Cada uno tiene su verdad. Cada uno crea su verdad. ¿Por qué? No existe verdad absoluta para ello. Eso es falso. Ni una de las dos posturas tiene fundamentos lógicos. ¿Por qué? Porque el mundo se sustenta a través de verdades absolutas. Es absoluto que necesitamos del sol para vivir. El mundo es sustentado por verdades absolutas. Es absoluto que Cristo resucitó, salió de aquella tumba, es una verdad absoluta, no es una suposición, no es que los discípulos vieron o creyeron o tuvieron éxtasis, no, es verdad. ¿Ves cómo esas ideologías estaban ahí en esas ciertas interpretaciones? Relativismo y pluralismo. Jesús acaba con todo eso. Jesús se levanta y dice, yo soy la verdad. Yo soy la única, absoluta, suficiente verdad. Todo lo que el hombre necesita saber para reconciliarse con Dios, soy yo. Toda la verdad de Dios está en Cristo. Toda la verdad para perdón de pecado está en Cristo. Toda la verdad sobre amor está en Cristo. Toda la verdad sobre gracia está en Cristo. Toda la verdad de misericordia está en Cristo. Toda la verdad para ser una familia bíblica está en Cristo. Toda la verdad de un matrimonio está en Cristo. Toda la verdad de una relación entre familias está en Cristo. Toda la verdad laboral está en Cristo. Ahí están todas las verdades. Todas las verdades filosóficas están en Cristo. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está la respuesta? En Cristo.
No encuentro un propósito en la vida. Ando desorientado, estresado, con depresión. ¿Quién es el hacedor del alma? Cristo, Dios. Entonces toda la verdad está ahí. Los psicólogos se cabecean tratando de solucionar esas enfermedades psicosomáticas, depresión, ansiedad, insomnio, estrés. Se cabecean, es que una fórmula, es que otra, es que uno se contradice con otro, es que la depresión endógena, exógena, o no, que no existe eso, y ahí están unos con otros contradiciendo. Jesús dice, yo tengo la verdad absoluta, yo soy la verdad, yo soy el hacedor del alma y yo puedo curar el alma. ¿Es necesario un medicamento? Muchas veces sí. ¿Por qué? Porque Él también los creó. Pero quien cura, quien entiende el alma es Dios. Quien entiende el cuerpo humano es Dios. Jesús dice que Él es la verdad absoluta, mi hermano. Nosotros estamos, como decía Agustín de Hipona, la verdad es una persona. ¿Qué es la verdad? Muchas veces se preguntan. La verdad es una persona. Muchos se pelean hoy en día por decir quién tiene la verdad. Sin embargo, lo que nosotros deberíamos preocuparnos es de estar en la verdad y no de detenernos, de tener la verdad. No, de que la verdad nos tenga a nosotros protegidos, abrazados, guiándonos por ese camino hacia la reconciliación con Dios Padre. Cristo es la verdad. Cristo es el camino absoluto, completo, suficiente. Aquel que realiza al hombre, direcciona al hombre, conoce el alma, conoce sus necesidades, conoce sus falencias, conoce sus debilidades. Mas Él es el camino que está ahí sustentando la verdad absoluta, Jesús. ¿A dónde queda ese relativismo? ¿Dónde queda ese pluralismo? Cristo dice, yo soy la verdad. Esa ideología nos tienen dentro, no tiene cabida dentro del cristianismo. Una persona que se diga cristiano y cree en esa filosofía no es cristiano. Cuidado, cuidado. ¿Qué más dice Jesús? Dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Este término vida ya lo hemos visto, del griego zoe, que se refiere a la vida de Dios. Los judíos, y esto es más fácil de entender, los judíos, al igual que toda la humanidad, todas las culturas, procuraban la vida y hallarle sentido a la vida. Proverbios 6:23. Seis. 6:23, dice así Proverbios. Porque el mandamiento es lámpara porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Salmos 16:11. Salmos 16. Dice así: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La senda de vida. Y aquí son salmistas escribiendo, o sea, implorando el conocimiento de la vida. Aquí Jesús dice que Él es la vida.
La vida es Cristo. La vida en el centro mismo del ser. Participación de la vida de Dios. En Cristo y por Cristo estamos vivos para Dios con esta vida de Dios. Yo creo que no es necesario abordar mucho en el tema de la vida, porque la última predicación sobre el yo soy hablaba de que Él era la resurrección y la vida. Pudimos ver ahí que Él era la fuente. Aquí es la misma idea, la fuente de vida. De Él procede la vida. Él no solo es el creador de la vida, dador de la vida, sustentador de la vida. La vida es Jesús. Jesús. ¿Y cuántos hoy en día, durante la historia de la humanidad, las personas han procurado la vida eterna? Es más, hay ciertas creencias científicas donde personas estudiosas hacen todo un procedimiento antes de morir para que sus cuerpos queden congelados, teniendo la esperanza de que un día la ciencia, los hombres, encontrarán la cura para la muerte. Mi hermano, la cura para la muerte ya existe. Se llama Jesucristo, la fuente de vida. Entienda que la muerte es consecuencia del pecado, que nos reconcilia, que encubre nuestros pecados, expía nuestros pecados. Es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz en lugar de nosotros, que nos transfiere su justicia para justificarnos delante de Dios y nos guía en ese camino de reconciliación. Jesús es la vida. Y Jesús es también aquel que da sentido a la vida del hombre. ¿Cuál es el fin? El propósito del hombre aquí en esta tierra. Vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. El salmista dice, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo en la tierra. O sea, ese es el fin del hombre. Vivir para la gloria de Dios. Y Jesús esa vida. Él da esa vida, Él da el sentido a la vida, direccionamiento a la vida. Pero solo se obtiene estando en Él. Jesús. Soy la vida de Dios. Y este yo soy culmina con la siguiente declaración. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué podemos ver en esta declaración final de Cristo? La necesidad de un mediador. El hombre caído no puede acercarse a Dios como su Padre, sino que llegándose a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Como dijimos anteriormente, el hombre no puede acceder directamente a Dios. Es a través de un mediador. Ese mediador se llama Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Juan Elías conoce muy bien este versículo. Primera de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es aquel puente que liga al hombre con Dios. ¿Y qué más es necesario? Y la fe es el medio necesario para la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice así:
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el único medio de salvación. Aquí Jesucristo culmina este versículo y este yo soy. No obstante, Él lo culmina con un condicional, con una frase condicional. ¿Por qué razón? Porque Él dice lo siguiente: nadie viene al Padre sino por mí. Condicional. O sea, hay una sola condición para acceder al Padre, a la reconciliación del hombre con Dios. Y esa condición se llama Jesucristo. Es necesario un mediador. Jesús es aquel mediador. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Sin Cristo nosotros no tenemos esperanza. Si nosotros colocamos nuestra esperanza en los hombres, aunque estos sean piadosos, religiosos, nuestra fe naufragará. No triunfa, no es salvífica. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que estar depositada en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nada, ni nadie, a no ser Cristo, nos puede reconciliar con Dios. A lo mejor esta declaración para nosotros es fácil de entender, comprender. Pero no para todos es así. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se quieren reconciliar con Dios a través de obras. Mucho se le critica a la Iglesia Católica Romana de las obras. Y dentro del cristianismo se habla del protestantismo, iglesias evangélicas, se habla de que la salvación no es por obra, se habla, se dice, pero no se enseña en profundidad. Y muchas prácticas que se realizan dentro de la iglesia contemporánea son prácticas que el hombre las realiza con la intención de hallar el favor de Dios, de reconciliarse con Dios. No sirve. Muchas personas piensan que su reconciliación con Dios consiste en usar una falda. Muchas personas piensan que su reconciliación con Dios consiste en usar un terno. Falso. Otras personas piensan que la reconciliación con Dios consiste en usar cabello largo hasta los tobillos, no depilarse y no frecuentar diversos lugares. Falso. Otras personas tienden a creer que su reconciliación con Dios se ha dado. ¿Por qué? Porque hablan lenguas, tienen visiones, profetizan. Falso. Otra persona, y nótese, esto se da generalmente dentro del contexto en el cual nosotros nos movemos, piensan que por tener una doctrina correcta, estructurada, ordenada, por conocer el tulip, los 5 puntos del calvinismo, son salvas, se reconcilian con Dios. Falso. Cristo es el único medio. Si no están en Cristo no sirve de nada. No sirve de nada si no se está en Cristo Jesús. Y ese es un condicional. Jesús dice, si no, por mí. El único medio se llama Jesús. Jesús. Jesús es el único camino a Dios. Él es la personificación de la verdad y es el centro de la vida. Jesús, el Hijo de Dios.
Dios hecho carne, el Verbo encarnado, humanado, Cristo, da esta declaración. Para culminar, dentro de esta declaración podemos ver los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo? ¿O dónde? Jesús es el sacerdote. Aquí, ¿cómo se ve reflejado eso? Jesús es el camino. ¿Por qué? ¿Cuál era el rol del sacerdote? Interceder, guiar al pueblo hacia Dios. Jesús dice que Él es el camino, quien guía de par a par hacia Dios, hacia la reconciliación. Jesús, el sacerdote, el camino, el intercesor. Profeta. Jesús dice que Él es la verdad. El profeta tenía un trabajo. Ese trabajo era transmitir la verdad de Dios a los hombres. Jesús no solo la transmitía, sino que Él dijo: yo soy la verdad, encarnada, hecha carne. La verdad de Dios es Cristo, profeta. Rey, vida. ¿Por qué vida? ¿Qué relación tiene el rey con la vida? Jesús, las Escrituras dicen que cuando Cristo murió, Él venció al imperio de la muerte, obteniendo vida para siempre, y para que todos aquellos que creen en Él obtengan también aquella Zoe, la vida de Dios. Cristo fue ascendido a los cielos y colocado, o coronado, puesto en la posición de rey, a través de la resurrección, a través de la vida, a través de vencer la muerte. Rey. Entonces aquí podemos ver los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Esta declaración de Cristo es extraordinaria. Muchos comentaristas dicen que es una de las declaraciones más profundas, más poderosas, más contundentes. Jesús había hablado anteriormente sobre la vida. Jesús había hablado también sobre el camino o luces de que Él era el mediador para guiarnos a Dios. Pero aquí encontramos las tres verdades en un solo versículo. El camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? El camino no es una dirección, no es un lugar, no es una filosofía. El camino es una persona. La verdad no es una filosofía, no es un argumento, no es una idea, es una persona. La vida no es una idea, un acontecimiento, no, es una persona. Todo se resume en Cristo Jesús aquí. Todo está en Él. Y es interesante que cuando Él dice verdad, que Él es la verdad, esa palabra tiene la intencionalidad de mostrar que Cristo es la verdad absoluta, total, completa. Todo lo que el hombre quiera conocer de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Amén.